que en aquellos tiempos en que no había delegación de catequesis ni textos. Porque la predicación oral, tenían tan cerca el misterio, pues era realmente convincente. Claro, ¿qué predicaban los cristianos? La vida de Jesús, el mensaje de Jesús. Por eso es algo muy connatural. De la vida de Jesús se pasa a la predicación de los apóstoles e inmediatamente a la tradición oral en las comunidades cristianas. Y cuando empiezan a morir los testigos, ¿qué hacen? Pues tratar de recoger por escrito en unas obras, en unos documentos, como podían, para que aquello no se perdiera, como hacemos nosotros hoy de otras maneras, grabando, fotografiando, escribiendo. Antes de que murieran los testigos, quieren recoger todo por escrito. Por eso, por ejemplo, Lucas dice al principio de su evangelio: querido Teófilo, los testigos oculares han escrito algunos relatos, yo he investigado, los he ordenado y te los mando. Entonces, ¿qué son los evangelios? Pues un recoger, los evangelistas y su escuela, los distintos relatos que ya funcionaban por las comunidades, dándole forma según a la comunidad a la que iba dirigida. Lucas, por ejemplo, a paganos, o Mateo a judeocristianos. Por eso tenéis las colecciones de dichos y hechos del Señor Jesús, son escritos preevangélicos que antes de que mueran los testigos empiezan a tomarse por escrito. Y luego cada evangelista tomará, por ejemplo, de la fuente Q, que son dichos de Jesús, pues se alimenta el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos tiene una estructura y de él también se alimenta el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Juan es un poco posterior y escribe cosas que no habían escrito los evangelios sinópticos. Pero es bonito que antes de los evangelios acabados como los tenemos, Mateo pues aproximadamente el año 70, Marcos tenéis el año 65, Lucas el año 75, Juan 80-90, pues antes de esos evangelios ya acabados hay unas colecciones, unas fuentes escritas preevangélicas. Y esto es, claro, cuando el Concilio Vaticano II, según los estudiosos, el método histórico-crítico, y en esto en común con nuestros hermanos protestantes, pues explican esto, dices, bueno, pues sí, entiendo que no es una biografía ingenua, pero que efectivamente esta visión sobre Jesús y sobre su mensaje tiene un trasfondo histórico, porque ha sido elaborado así, en contacto con la vida. Y es más, se pueden aplicar los criterios de historicidad. Es decir, se aplica a las obras antiguas, lo sabéis de sobra, los relatos antiguos. El discurso de Platón ante el tirano de Siracusa. ¿Cómo sabemos que lo que dice Platón ahí es histórico o es para halagar el oído del tirano y sacarle perras? Bueno, pues se aplican los criterios de historicidad, múltiple fuente, un montón de criterios que ahora voy a explicar así con cierta rapidez. Por ejemplo, el criterio de, tenéis ahí, testimonio múltiple. Salía en la prensa ayer que Rejón deja el Congreso y su acta de diputados y era noticia nacional. Aparecía en todas las agencias, todos los periódicos, todas las televisiones, todas las radios, todos los tweets, todas las redes sociales. Bueno, algo que aparece en todas las fuentes, no en una solo, no solo en una agencia, no solo en un periódico de esa tendencia, algo que aparece en todas las fuentes tiene visos de historicidad. ¿Y sabéis cuál es la noticia que más aparece en todas las fuentes del Nuevo Testamento? La resurrección de Jesús. En San Pablo, en las cartas, en los hechos, en los 4 evangelios, no hay hecho más testimoniado por todas las fuentes de origen que la resurrección de Jesús. Hay otros muchos también, por ejemplo, el mesianismo, la resistencia es un mesianismo real, la postura ante la ley, los pobres, los pecadores, los rasgos esenciales de su figura,
sus parábolas y sus milagros también, pero el hecho que más aparece en todas las fuentes es la resurrección. Lo digo con insistencia porque a veces predicamos de la resurrección como algo pues simbólico, etc. No. Este criterio de historicidad, múltiple fuente, está muy presente. Por ejemplo, el criterio de discontinuidad he puesto ahí. Un dato auténtico es el que no puede reducirse a las concepciones del judaísmo o de la comunidad primitiva. Es decir, hay hechos en los evangelios que no pueden inventarse la comunidad cristiana o un judío, porque va contra las costumbres de la época. Entonces, o ocurrió así, o queriendo dar veracidad, a ninguno se le ocurre exponerlo así. Por ejemplo, la resurrección, que claro, en el mundo no todos los judíos creían en la resurrección. Por ejemplo, los saduceos no, los fariseos sí. Y los fariseos creían al final de los tiempos, no en esta vida. Entonces, ese hecho, no hay judío que lo invente. O ocurrió así, o difícilmente, para hacer verídico un relato, se va a acudir a algo contra la mentalidad de la época. Las mujeres no tenían validez en los juicios. Las primeras testigos de la resurrección son las mujeres. Esto ocurrió así, o efectivamente no hay quien lo invente. Los hombres son los que en el Israel machista de la época eran los que eran válidos ante el testimonio, para el testimonio, y aparecen como cobardicas, miedosos y los últimos. Esto o ocurrió así o realmente es un tema. El bautismo de Jesús, por ejemplo, que Juan bautice a Jesús entre los pecadores, pues no es una concepción cristiana. O ocurrió así o nadie nos lo podemos explicar. La actitud de Jesús con su padre, al que llama Abba, papaíto, nadie en la historia del judaísmo le ha llamado así. O realmente Jesús lo dijo y lo explicó, o no hay cristiano que se lo invente. Es un argumento, este criterio de discontinuidad, que tiene muchísima fuerza. Estos criterios tienen fuerza unidos todos, pero veis que hay una consistencia histórica, como se aplica también a otros relatos y a otras obras, que no estamos hablando de opiniones, sino de hechos que ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, este criterio de conformidad o continuidad. Dato auténtico es lo que encaja en el ambiente y contexto y en coherencia con el mensaje de Jesús. Está clarísimo que todo lo que Jesús vive y hace, efectivamente, es un hombre de la Palestina del siglo I, en continuidad en el cuadro histórico y político, geográfico, lingüístico, cultural, religioso. Es decir, hay una armonía en la figura de Jesús porque se está describiendo a alguien de la época. Entonces, este criterio de conformidad, por ejemplo, lo central de Jesús, el reino, ha llegado el reino. Si veis que hago yo las obras que estoy haciendo, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bueno, pues eso es lo central. Todo lo que tenga que ver con el reino, efectivamente, tiene una connaturalidad, le pega a Jesús. Criterio de explicación necesaria. Si ante un conjunto considerable de hechos o de datos que exigen una explicación coherente se ofrece una explicación que ilumina armónicamente estos elementos, estamos ante dato auténtico. Más sencillamente, la resurrección de Jesús no se puede demostrar históricamente. Es un hecho de fe. Tenemos indicios, tenemos ciertas pruebas, tenemos el sepulcro vacío, las apariciones, el testimonio de los apóstoles. ¿Quién puede demostrar científicamente? Sí, pero mira, de otros hechos sí que hay una constancia histórica. Por ejemplo, los mártires y la persecución de la iglesia primitiva. Eso no hay quien lo dude. Eso es histórico y se puede demostrar. Bueno, pues, criterio de explicación necesaria. Hay hechos en los evangelios sin los cuales no se puede explicar otros que históricamente están probados. Sin resurrección de Jesús, no hay mártires. Si lo último que vieron fue, efectivamente, la muerte, no hay martirio. Dice el Papa Emérito, la resurrección tan real como la cruz. Porque la experiencia del viviente fue lo último que experimentaron los cristianos. Y por eso se dejan matar. Y por eso no tiene ningún inconveniente en entregar la vida. Es absolutamente inexplicable el ánimo de los cristianos a los 3 días de la muerte de Jesús. No es explicable si no es por la resurrección. Hay añadido también otros 2
criterios rapidísimos. El de narraciones diversas y el estilo de Jesús. Tienen menos fuerza, pero también tienen su fuerza. Narraciones diversas es verídico aquello que el núcleo central de la noticia en todos los medios se divulga igual, y en cambio los detalles no hay quien los case. Bueno, si casaran todos los detalles en todas las noticias, en esta noticia, uy, malo, pues será alguna agencia que, por ejemplo, Errejón, pues ha entregado su acta de diputado y no sé cuánto, muy bien, pero vais a la prensa porque Carmena no sé qué, porque Iglesias no sé cuánto, por un tuit que nos... Los detalles no casan, ¿eh? Hay como un núcleo central, pero los detalles, cada uno cuenta la feria como la ve y como la vivió. Entonces, con Jesús pasa lo mismo, ¿eh? No intentéis las apariciones del resucitado tratar de armonizarlas. En Judea, en Galilea, a uno solo, a tres, a dos mujeres, a cinco, todo a la vez. El núcleo fundamental está relatado igual en todas las fuentes. Y los detalles no están limados, no están maquillados, no casan. Algunos son incluso contradictorios. Eso es un dato de veracidad. Porque está narrado conforme los testigos oculares han visto y han oído. O el estilo de Jesús, que tiene menos fuerza, pero tiene su gracia. Es decir, hay un estilo característico de Jesús que concuerda con la mayor parte de los hechos de los evangelios. Por ejemplo, decimos, cuando os cuentan algo de una persona, tú dices, como si lo estuviera viendo, sí, me creo. O al revés, si no te cuadra con el perfil de esa persona que conoces muy bien, dices, vamos, no le pega nada, no me lo imagino. Es decir, hay una armonía en todo lo de Jesús, en la relación, por ejemplo, con la mujer, con los pecadores, con los pobres, con los últimos, coherente, ¿no? Es decir, si aplicamos todos los criterios de historicidad a los evangelios, podemos decir que el trasfondo de los evangelios es histórico, es firme. Es decir, que no hablamos de poesías, de parábolas solamente, de tradiciones, de opiniones, que hay un acontecimiento de fondo y unos hechos muy concretos. Y aplicados los criterios de historicidad a todos los pasajes del Evangelio, prácticamente el Evangelio entero resiste. Y esto va contra la mentalidad de nuestra época, porque, por ejemplo, todo lo relacionado con la Biblia y con los Evangelios pensamos que es, bueno, pues, como una cierta creatividad, pero sin base histórica, ¿no? Sesbue, este gran teólogo francés, cuenta que, en una anécdota en el libro de Creer, de teología católica, en la introducción, pues cuenta una anécdota de la que él fue testigo. Unos críos que chuleaban que habían hecho en verano. Y entonces cada uno contó dónde había estado, con quiénes, críos. Y entonces dijo uno, yo he estado con mi familia en Jerusalén. Y le contestó otro crío, mentira, Jerusalén no existe porque está en la Biblia. Claro, tiene la idea de que la Biblia son poesías. No. Pero esta mentalidad está entre nosotros, entre nuestros intelectuales, ¿no? Y hay que recordar, los criterios de historicidad dan mucha seguridad. Por ejemplo, a mí me emocionó mucho, la primera vez que fui a Jerusalén, la piscina de los 5 pórticos, la de Betesda, junto al templo, esa en que cuando bajaba el nivel de agua se curaban, el del paralítico de la piscina de Betesda. Bueno, pues ya a mediados de siglo había unas interpretaciones absolutamente simbólicas de San Juan, en concreto. 5 pórticos quiere decir que tal. Oye, excava la piscina y tiene 5 pórticos. Bueno, pues realmente es un dato, daría igual que tuviera 20, pero ayuda mucho el saber que hay un trasfondo detrás de los evangelios que está ahí garantizando, ¿no? Entramos